Saludos, te habla el pastor Elvis Díaz de aquí de Pacific Press. Me gustaría compartir contigo 8 principios fundamentales para enfrentar la crisis, 8 principios de liderazgo para enfrentar la crisis. Así que acompáñame. Gracias por estar con nosotros. Quiero invitarte a compartir este video. Si tú no le has dado like a mi canal de YouTube, por favor, dale like y comparte con otros este video para que podamos crecer juntos en el tema maravilloso del liderazgo. Hoy voy a estar compartiendo contigo 8 principios básicos para enfrentarnos a la crisis o para liderar en tiempos de crisis. Te recuerdo que este video llega a ti como cortesía de nuestra revista visionera, de nuestra división norteamericana, la revista El Centinela. Así que no olvides compartir con otros y darle like y por favor suscríbete a mi canal de YouTube. Bueno, vamos a compartir el primer principio. El primer principio para enfrentarnos, para liderando en tiempos de crisis. El primer principio para liderar en tiempos de crisis es evaluar la crisis y ser realista. Mira, cuando hablo de evaluar la crisis, no estoy diciendo que te conviertas en alguien negativo y que únicamente vea lo negativo que hay y no mires ningún tipo de oportunidades. No. Sino que seas realista. Por favor, evalúa la crisis en su justa dimensión. A veces nosotros, evaluando crisis, somos muy positivos y confundimos la irrealidad con el positivismo. Entonces tratamos de ser muy positivos y no ver lo que realmente está ocurriendo. Quiero que entiendas una cosa. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó a aquel gran ejército y eran miles de personas y esos 300 que se enfrentaron, no quiere decir que Dios fue irreal. No. Se sabía el número de cuántos eran. De hecho, la Biblia registra el número de cuántos eran. Comparado con el pueblo de Israel, era un número ínfimo. No quiere decir que en medio de la crisis no evaluaron la realidad. No. La realidad fue evaluada, aunque la enfrentaron en el nombre del Señor. Cuando evaluamos la crisis, no quiere decir que al ser realista tú te vas a entrar en miedo. No quiere decir que vas a salir corriendo y que no la vas a enfrentar. No. Lo que quiere decir es que en su justa dimensión vas a evaluar esa crisis y vas a ser realista en cada aspecto de ella. El segundo principio para liderar en tiempos de crisis es, mira, la crisis siempre siempre nos ofrece una oportunidad. En medio de cada crisis siempre habrá una oportunidad, claro que sí. Cuando enfrentamos crisis, cuando lideramos en tiempos de crisis, tenemos que tener claro este principio. Y eso no quiere decir que tú lo vas a ver de manera automática todo el tiempo. No. Mira, siempre habrá una oportunidad en el tiempo de la crisis. Y hay que orar y pedirle al Señor que nos ayude a ver esa oportunidad. A veces es una oportunidad simplemente de crecer. A veces es una oportunidad de adquirir experiencia que prepara a uno para enfrentar alguna otra cosa más grande o para liderar a otro nivel o para depender de Dios. O simplemente oportunidades que nos van a brindar a nosotros conseguir algún tipo de beneficio inmediato o algún tipo de cosas que no veíamos y que esa crisis nos ayudó a verlas. Así que las crisis nos ofrecen oportunidades. Mira, una de las grandes crisis que hemos tenido nosotros al liderar en este tiempo es la crisis de la pandemia, que ha producido en nuestras iglesias crisis increíbles. Tenemos un impacto grandísimo en el índice de deserción de membresía en las iglesias. Es un impacto grande. Mucha gente tiene miedo de ir a la iglesia, mucha gente tiene miedo de hacer actividades, mucha gente tiene miedo de reunirse en grupo. Ahora, fíjate qué interesante. Esta crisis nos ha traído la oportunidad del mundo tecnológico. Y hoy más que nunca nos hemos metido a la tecnología. Entiendamos lo siguiente. Antes de la pandemia, las estadísticas dicen que la presencia en redes sociales de las iglesias era de menos del 60%. O sea, que de cada 10 iglesias, 6 no tenían ningún tipo de presencia en redes sociales, ningún tipo de interacción digital. Y es interesante. Hoy día, más del 90% de las congregaciones protestantes en Norteamérica ya están metidos en eso. O sea, la pandemia nos forzó.
y sin darnos cuenta, de repente abrió una ventana de oportunidades que no estábamos explotando para llegar a las personas. Hoy más que nunca, las iglesias están metidas en redes. Mira, con esto no quiero decir que es bueno que las crisis lleguen. Con esto no quiero decir de que hay que aplaudir las crisis. No, no, no. Con esto lo que quiero decir es que el líder en tiempos de crisis, para liderar en tiempos de crisis, debemos de abrir los ojos y estar abiertos a aprender nuevas cosas y estar abiertos a ver esas oportunidades que la crisis a veces trae. El tercer principio es: la crisis abre la puerta de la creatividad. Mira, en tiempos de calma, en tiempos de tranquilidad, a veces la creatividad se muere. Pero justamente es en ese tiempo de necesidad, justamente en ese tiempo de crisis, es cuando las oportunidades abren paso a la creatividad. Y nos ponemos creativos y comenzamos a crear nuevas cosas. Cuando nosotros nos íbamos a preocupar tanto por hacer videos, por llegar a la gente, por lograr interactuar con las personas, nos pusimos creativos. Y es interesante, no nos dimos por vencido. En medio de esta crisis de pandemia, entramos a redes sociales. ¿Cuándo en la vida te ibas a imaginar que ibas a reunirte en una junta de la iglesia a través de Zoom? Y que una persona iba a estar en un país y que usted iba a estar en otro lugar, y íbamos a estar reunidos de manera seria. Yo quiero que entiendas una cosa. He participado de reuniones muy serias a través de Zoom, por ejemplo. El último evento que hicimos este año, recientemente en el mes de septiembre, un encuentro maravilloso con los líderes de nuestra división, diferentes corredores hispanos, pastores de iglesia, celebrando el famoso seminario del Centinela, en donde presentamos los libros nuevos que van a salir de evangelismo para el año que viene, presentamos la colección teológica para el nuevo año 2022, y todo eso fue realizado de manera digital, por Zoom. Pastores en diferentes estados, en Canadá, en los diferentes estados aquí de Norteamérica, en sus conferencias, en sus oficinas se conectan. Y fue extraordinario, increíblemente. Estamos imprimiendo más de 170,000 volúmenes para estos libros el año que viene. No quiero decir que la presencialidad se va a disolver. Lo que te quiero decir es que abre paso a la creatividad. Las crisis abren paso a la creatividad y nos hacen ver cosas que nunca habíamos hecho. Nos abren la posibilidad de crear cosas que nunca habíamos creado. La crisis abre paso a la creatividad. Por lo tanto, liderar en tiempos de crisis es estar abierto a ser creativo, es estar abierto a la creatividad. El cuarto principio para liderar en tiempos de crisis es: no te resistas a lo nuevo. Porque en la crisis se abren nuevas oportunidades. En la crisis se abren muchas ventanas para lo nuevo. El líder tiene que no cerrarse a lo nuevo. A veces nosotros nos acostumbramos a como lo hacíamos siempre. A veces nosotros nos acostumbramos a hacerlo de la forma como siempre lo hemos hecho. Nos acostumbramos simplemente a que las cosas tienen que ser así y que nunca van a ser diferentes. Y nos resistimos a ese cambio y nos da miedo entrar en el cambio, nos da miedo enfrentarlo, nos da miedo lo nuevo. Es más, a veces lo nuevo lo vestimos de pecado y lo satanizamos y decimos eso es malo. A veces no es malo, es simplemente que es nuevo. Por lo tanto, liderar en tiempos de crisis es también abrir tu mente a lo nuevo, a lo que no ha ocurrido y a evaluar eso con mente fría, con tranquilidad. Así que el liderar en tiempos de crisis, un principio es no resistirse a lo nuevo. El quinto principio para liderar en tiempos de crisis es: proyéctate a largo plazo, sin embargo, tomas decisiones a corto plazo. Si bien es importante nosotros proyectarnos a largo plazo y vivir un liderazgo de proceso, o sea, desarrollar un liderazgo de proceso, no únicamente un liderazgo de evento. A veces los eventos que son muy buenos, pero cuando no forman parte de un proceso fijo, el evento simplemente termina gastando energía, termina gastando tiempo y gastando dinero y no logramos nada.
Es un evento que ocurre y simplemente la gente se olvidó y tú te preguntas, pero ¿por qué la iglesia no cambia? ¿Por qué no crece? ¿Por qué de repente mi equipo de trabajo no avanza? ¿Por qué mi equipo de trabajo no se une más? ¿Por qué simplemente nosotros no se nos ve un desarrollo, un crecimiento? Bueno, el detalle está ahí, en proceso. A lo mejor en otro video hablaremos un poco más de proceso, pero es importante entenderlo. Los eventos simplemente nos emocionan en un momento, pero el proceso nos lleva a alcanzar un objetivo. Entonces tú tienes un proceso, por ejemplo, de unificar a tu equipo. Entonces tú programas con tu equipo una serie de entrenamientos, programa con tu equipo una serie de reuniones que fortalezcan esas áreas de unidad, programa con tu equipo una serie de ayuno, de oración, en la que uno va a orar por el otro, pero lo estás haciendo, estás creando un proceso, ya el evento deja de ser algo aislado, un evento aislado, y se convierte en una estrategia para lograr unidad, por ejemplo, en ese equipo. O sea, ya hay un norte, ya hay un sentido. Pero de repente tú te reúnes y haces una reunión de oración simplemente por hacerla. Entonces está bonito, oraste, quedó bonito, pero ya ese evento simplemente se va a ver opacado por el próximo que venga. Por eso es importante vivir un liderazgo de proceso. Y a lo mejor en otro video vamos a hablar un poco más de eso. Ahora, el principio de liderazgo que te dice que te proyectas a largo plazo es ese. Es importante proyectarse a largo plazo, hacer proceso, que tú veas a dónde quieres llegar en los próximos 5 años, a dónde quieres llegar con tu equipo, con tu departamento, con tu congregación en los próximos 5 años, hacia dónde tú quieres ir, hacia dónde quieres llegar este año, una proyección a largo plazo. Pero el tiempo de crisis exige que las decisiones se tomen a corto plazo, que se tomen decisiones a corto plazo, que constantemente se viva evaluando las estrategias que se están poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque la crisis cambia. La crisis cambia cosas. Por ejemplo, mira esta crisis que estamos viviendo del COVID, de pandemia. De repente era una cosa y todo estaba cerrado. De repente abrimos en redes. De repente nos volvimos en una realidad híbrida y ya se han hecho grandes eventos. Pero de repente viene ahora una variante y ahora hay que tomar otras decisiones. O sea, las estrategias en tiempos de crisis hay que constantemente evaluarla y tomar decisiones a corto plazo. Porque si te descuidas, entonces la crisis, en vez de manejarla, termina manejándote a ti. Y la idea de liderar en tiempo de crisis es poder manejar la crisis, es poder sobrellevar el equipo, la iglesia, y llevarla en tiempos de crisis en el nombre del Señor. Pero si dejas que la crisis te agarre delante, si no tomas esas decisiones a corto plazo y te mantienes constantemente evaluando, entonces la crisis te va a terminar manejándote a ti. En tu iglesia manejamos la crisis. Ok, hay que atender a los hermanos. No están viniendo a la iglesia. Estamos conectándonos por Zoom, por teléfono, por redes sociales. Pero si lo único que yo hago es hacer muchos cultos online y salgo online y online, mucho live, no sé dónde está la gente, no sé dónde están los miembros. Entonces no va a funcionar. Recuerdo que en el norte de Phoenix, una iglesia maravillosa que estuve el año pasado, hicimos una comisión, creamos una comisión para liderar en tiempos de crisis. La comisión ministerial, un grupo de hermanos fieles al Señor, preocupados por los demás. Y la función de este grupo de hermanos era velar por la vida espiritual de un cierto número de familias que semanalmente se le entregaba. Y entonces hacíamos una reunión para evaluar cómo están la familia, dónde están, qué les hace falta, qué necesitan, cuál es su mayor necesidad. Constantemente evaluando esa estrategia, constantemente evaluando. ¿Por qué? Porque si de repente me pongo y hago mucho live y predico bonito y mucho live, pero no sé dónde está la gente, no lo estoy ministrando. Bueno, con esto lo que te quiero decir no es ponerte un ejemplo de cómo se hace, no, sino que las estrategias que tú decidas para liderar en tiempos de crisis deben de tomarse a corto plazo y evaluarse constantemente. Aunque la proyección que has hecho, aunque la meta que tienes, aunque el proceso el cual estás llevando sea a largo plazo. Muy bien. El sexto principio para liderar en tiempos de crisis es liderar con esperanza. Sí, liderar con esperanza. El líder es el que influye. Liderazgo es influencia. Liderazgo se trata de que la gente te ve, te sigue tus palabras, tu discurso, tu estado de ánimo. Y a veces el tiempo de crisis nos drena. El tiempo de crisis es duro para el líder, porque se siente uno que se drena.
Y a veces caemos en la tentación de liderar con negatividad, de liderar simplemente mirando lo negativo. Y todo el que viene con una idea, eso no va a funcionar. Y los jóvenes que vienen con alguna cosa para hacer, eso no funciona. Y aquel que viene, eso no funciona. No, no, no. Hay que liderar con esperanza. Liderar con esperanza quiere decir que, mira, quiere decir que tú vas a liderar sin miedo. Eso no quiere decir que en algún momento sienta miedo, pero cuando lo sienta, tírate de rodilla al Señor y ve al Señor con eso. ¿Por qué? Porque cuando tú le transmites el miedo al equipo, cuando tú le transmites el miedo a los demás, mira, el miedo conquista, es verdad. El miedo influencia, es verdad. Pero el miedo no hace que la gente avance. El miedo nos paraliza. El miedo nos frisa. El miedo no nos deja avanzar. Por lo tanto, lo único que vence al miedo es la esperanza. Las noticias venden miedo. Y claro, el miedo a la persona. Tenemos personas receptivas al miedo. Pero el miedo no me deja crecer. El miedo no me deja avanzar. El miedo simplemente me coloca a vivir una vida que no es como Dios quiere que la vivamos. Por eso es importante, mi querido líder, que lideres con esperanza, porque lo único que puede vencer al miedo es la esperanza. Debes estar dispuesto a liderar y a transmitir esperanza en los sermones. Transmite esperanza al crear las estrategias. Transmite esperanza cuando alguien viene proponiéndote una idea. No le bloquees. Recuerda, lidera con esperanza. El séptimo principio para liderar en tiempos de crisis es: los cambios deben reconocerse y hacerse rápido. A veces nosotros tardamos en hacer cambios. Y quiero que entiendas lo siguiente. Sí, todo este proceso de voto, de dirigir, de convocar, todo esto hay que hacerse. Sí, es cierto. Pero es importante que entiendas que la estructura que manejas en tu liderazgo debe ser una estructura que se mueva, que avance con rapidez. Debe ser una estructura que facilite el proceso, no que lo dañe. A veces nosotros como líderes nos concentramos mucho en entorpecer los procesos. Nos concentramos mucho en decir que no. Nos concentramos mucho en hacer una reunión y argumentar mucho y ver si se puede o no se puede. Y terminamos simplemente deteniendo los procesos, deteniendo las cosas. En tiempos de crisis, los cambios no esperan. En tiempos de crisis simplemente hay que hacerlos. Mira, es interesante. En tiempos de crisis, en este tiempo de crisis, muchas iglesias tuvieron que invertir en equipos nuevos, en buena cámara para poder transmitir. De repente nombrar a muchachos para que pudieran participar y hacer cosas. Y si nos detuvimos simplemente a evaluar, espérate, vamos a evaluar y a ver, eso está muy difícil, se nos viene encima. La crisis nos arropa. El liderar en tiempos de crisis es darte cuenta en el nombre del Señor, pedirle al Señor, ponerte en las manos de Dios para que Dios te ilumine y te diga cuáles son los cambios que hay que hacer, cuáles son los cambios que hay que hacer acá en la estrategia y hacerlo rápido en el nombre del Señor. Eso no quiere decir que tú vas a liderar de una forma autoritaria. Eso no quiere decir que tú no vas a rendir cuenta. Eso tampoco quiere decir de que tú vas a tomar las decisiones solo como líder, porque eso no es liderar, eso es dictar. Y el tiempo de los dictadores ya pasó. El tiempo de los dictadores no existe. O sea, es un tiempo para liderar en equipo, con esperanza. Pero tienes que tomar las decisiones y hacer los cambios y hacerlos rápido. Mira, el octavo y último principio para liderar en tiempos de crisis es el siguiente. El octavo principio es: las organizaciones se vuelven lentas y ralentizan los procesos. Tú tienes que identificar cuáles son los puntos donde se estancan los procesos. Porque la idea de las estructuras es facilitar. Sin embargo, mientras más tiempo tienen las estructuras, mientras más tiempo tienen las iglesias, los equipos, mientras más grandes son, más lento se convierten en el proceso, en el funcionamiento, más lento se convierten. Por eso es importante, mira, es importante que entendamos esto. Hay que identificar dónde es que se ralentiza el proceso. ¿Cuál es el departamento que de repente no hace rápido los cambios? ¿Cuál es aquel líder que se queda retrasado? Hay que observar e identificar.
no para castigar, no para ir y señalar, no para ir a dañar. No, no, no. Hay que identificarlo y en el nombre del Señor hacer los cambios respectivos. Mira, Church Answer, en un estudio publicado por Church Answer, por Tom Rainer, publicaron que las iglesias que mejor manejaron la pandemia fueron aquellas congregaciones que estuvieron dispuestas a buscar y a recibir ayuda. Por lo tanto, yo quiero decirte en el nombre del Señor, no temas en buscar ayuda. No temas en recibir ayuda. No tengas miedo en de repente tú leerte un libro nuevo, preguntarle al que le funciona algo cómo lo hiciste. Porque, mira, el tiempo de liderar como llanero solitario ya pasó. El tiempo de liderar creyendo que tú te la sabías todo ya pasó. La verdad es que no nos lo sabemos todo siempre. Ahora es un tiempo para liderar en equipo. Es un tiempo para liderar en lo que tú eres fuerte y yo soy débil, en lo que yo soy débil, tú eres fuerte. Y cuando nos unimos, hacemos grandes cosas para el Señor. Mira, Dios te bendiga muchísimo y oro para que el Señor te pueda bendecir al liderar en este tiempo de crisis, cual nunca hemos visto en esta generación. Así que Dios te bendiga mucho. Liderar en tiempos de crisis no es fácil, pero en el nombre de Cristo Jesús saldremos adelante más que vencedores. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Recuerda, dale like a este video, compártelo con tus amigos y también suscríbete a mi canal de YouTube para recibir siempre recursos. Y esto llega hasta ti gracias a nuestra revista misionera El Centinela. Un abrazo grande. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.